Gracias por visitar el canal. Este video tiene la intención de mostrar cómo se hace la deducción de la expresión que me sirve para hacer un divisor de voltaje, y vamos a dar un ejemplo. Vamos a partir de un caso en donde tenemos una fuente de corriente y en paralelo podemos tener cualquier cantidad de resistores. Aquí solamente voy a mostrar cómo la idea se puede generalizar con 4. Entonces aquí la corriente que estamos mostrando en la figura se va a distribuir sobre cada uno de los resistores R1, R2, R3 y R4. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es hallar el resistor equivalente del arreglo en paralelo, para lo cual recuerden que eso se encuentra con la suma de los recíprocos de cada resistor, y eso lo que me va a dar es el recíproco del resistor equivalente del arreglo. Por eso se muestra como 1 sobre RP va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4, y así si tuviese más resistores en paralelo. Entonces, generalizando esta expresión, 1 sobre RP va a ser igual a la suma de los recíprocos de cada resistor. Una vez que hemos encontrado el resistor equivalente del arreglo, el circuito simplificado queda con una fuente de corriente conectada a ese resistor equivalente. Por lo tanto, para encontrar el voltaje entre las terminales del resistor, las cuales van a tener la polaridad mostrada, ¿por qué? Porque la corriente va a entrar por la parte de arriba del resistor RP, por eso la parte positiva va arriba. Entonces se aplica la ley de Ohm. El voltaje va a ser proporcional a la resistencia del arreglo por la corriente de la fuente. Entonces ese voltaje también debe de satisfacer la condición de equivalencia para todos los elementos que están en paralelo. Por eso el voltaje en las terminales de cada uno de los resistores mostrados debe ser el mismo, y lo que nosotros queremos es hallar la corriente que pasa de manera particular por cada resistor. Obviamente va a depender del resistor en cuestión. Así vamos a tener una corriente 1 para el resistor 1, corriente 2 para el resistor 2, etc. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm para cada resistor, entonces el voltaje entre las terminales del resistor va a ser, por ejemplo, para el resistor 1 va a ser R1 por la corriente 1. De ahí despejamos la corriente 1, va a ser voltaje entre resistor 1. Y recordemos que el voltaje es el resistor equivalente del arreglo en paralelo por la corriente de la fuente. Por lo tanto, la corriente del resistor 1 va a ser RP sobre R1 por IF. Ahora, aquí aclaro que la corriente de la fuente, aquí lo estoy mostrando con una fuente de corriente, pero el chiste es tener identificada la corriente que alimenta la sección del circuito que está en paralelo. Lo mismo se va a aplicar para el resistor 2. Entonces, como quiero la corriente del resistor 2, eso va a ser voltaje entre la resistencia 2. Recordando entonces que voltaje es RP por IF, entonces nos queda que la corriente 2 va a ser RP sobre R2 por la corriente de la fuente. Entonces, de manera genérica, cuando tenemos resistores en paralelo, basta con con hallar la resistencia equivalente del arreglo en paralelo dividida entre la resistencia en cuestión por la corriente de la fuente indicada. A esta expresión es a la que se le conoce como divisor de corriente, y la utilidad de esto es que basta con conocer la corriente de la fuente y los resistores de cada uno de los resistores en paralelo y el
resistor equivalente del arreglo. Veamos un ejemplo. Tenemos una fuente de corriente de 3 amperes y un primer resistor que va a ser de 10, un segundo resistor de 25 ohms y un tercer resistor de 15 ohms. ¿Sale? Entonces cada resistor va a tener su propia corriente particular. Hallamos primero la resistencia equivalente del arreglo. Entonces 1 sobre RP va a ser igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 25 más 1 sobre 15. Ok, sacamos el común denominador que va a ser 150. Entonces en el numerador nos queda 15 más 6 más 10. Es decir, el recíproco del resistor equivalente va a ser 31 sobre 150. O sea que RP, el resistor equivalente del arreglo, va a ser 150 sobre 31 ohms, o poniéndolo con 4 decimales, 4.8387. Aplicamos entonces para el resistor 1, la corriente que va a atravesarlo va a ser RP sobre R1 por IF. Haciendo las sustituciones tendríamos 4.8387 sobre 10 y luego por 3. Y eso nos va a dar una corriente de 1.4516 amperes. Para el resistor 2, entonces de la fórmula de divisor de voltaje nos quedaría RP sobre R2 por IF, es decir, 4.8387 sobre 25 por 3, y eso nos da 0.5806 amperes. Y por último, para el resistor 3, tendríamos RP sobre R3 por la corriente de la fuente. Haciendo la sustitución nos queda 4.8387 sobre 15 por 3. Y la corriente del resistor 3 va a ser 0.9677. Ok. Una forma de verificar que estamos bien es que la suma de las corrientes de cada uno de los resistores debe darme la corriente de la fuente. Y así hacemos la suma de 1.4516 más 0.5806 más 0.09677, aproximadamente nos da 2.9999, es decir, casi los 3 amperes de la fuente de corriente. Bien, espero que este video les haya sido de ayuda. Suscríbanse al canal y estén al pendiente de nuestras actualizaciones.